Esperanza en medio del caos. Las naciones oirán. Capítulo 8. Uno de los más importantes episodios de la Primera Guerra Mundial fue el hundimiento del transatlántico RMS Lusitania de la compañía naviera Cunard. Alemania emprendió la guerra submarina contra el Reino Unido. La Marina Real Británica había bloqueado a Alemania para cortar las líneas de suministro germanas. El Lusitania fue detectado y torpedeado por el submarino alemán U-20 el viernes 7 de mayo de 1915 y se hundió en 18 minutos. El barco se sumergió a 11 millas, casi 18 kilómetros, del cabo All Hallow Kinsale, Irlanda, matando a 1.198 personas y dejando 763 supervivientes. Asociada a este desastre, hay una historia relevante para los cristianos creyentes en la Biblia que viven en los últimos días de la historia humana. Lord Joseph Dubin era el director norteamericano de una prestigiosa compañía de arte de Estados Unidos. En 1915, planificó enviar a uno de sus expertos a Inglaterra para examinar cierta cerámica antigua. Reservó un pasaje en el Lusitania. La embajada alemana emitió la advertencia de que el transatlántico podía ser torpedeado. Lord Dubin quiso cancelar el viaje. «No puedo correr el riesgo de que resultes muerto», le dijo a su joven experto en cerámica. «No se preocupe», replicó el joven, «soy buen nadador». Y cuando leí acerca de lo que estaba ocurriendo en el Atlántico, empecé a curtirme pasando tiempo todos los días en una bañera de hielo. Al principio solo podía soportar unos minutos, pero esta mañana permanecí en la bañera casi 2 horas. Naturalmente, Lord Dubin se rió. Sonaba ridículo. Pero este osado joven zarpó y el Lusitania fue torpedeado. Lo asombroso es que el joven fue rescatado después de 5 horas en las gélidas aguas y se encontraba todavía en excelentes condiciones. Se había preparado de antemano para los duros tiempos que se aproximaban. En su sermón de Mateo 24 sobre los eventos del tiempo del fin, Jesús pronuncia 3 advertencias para que nos preparemos por anticipado para su retorno. En el versículo 4 declara: tengan cuidado de que nadie los engañe. En otras palabras, permanezcan alerta. En el versículo 42 añade: manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Dicho de otro modo, permanezcan pendientes de las señales que se producen a su alrededor. Y en tercer lugar, nuestro Señor advierte en el versículo 44: también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Obsérvese que, de acuerdo con este texto y con el original, Jesús no dice prepárense, sino estén preparados. Nuestro mundo está lleno de incertidumbre. En muchos aspectos, el futuro parece sombrío. Los científicos advierten del calentamiento global que está derritiendo las capas de hielo polares y puede amenazar con inundar miles de ciudades costeras. Los desastres naturales se incrementan. Huracanes, tornados, incendios forestales y terremotos se están convirtiendo en algo corriente. Los crímenes violentos crecen rápidamente. Nuestras ciudades se han vuelto inseguras. Y este auge de la delincuencia no tiene lugar solo en las zonas degradadas de las ciudades. Los delitos de cuello blanco cometidos por ejecutivos empresariales también son cada vez más frecuentes. La economía del mundo occidental se tambalea sobre un fino alambre entre la prosperidad y la pobreza. Las armas nucleares están en manos de más naciones que nunca antes y suponen una creciente amenaza. La moralidad disminuye. Lo anormal se ha convertido en la nueva normalidad y muchos apenas se dan cuenta de lo que realmente está en marcha. El apóstol Pablo añade: pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 6. La Biblia ofrece una visión divina sobre lo que se avecina en este mundo. Las profecías de Daniel y Apocalipsis combinadas nos dan información privilegiada.
revelan los asombrosos acontecimientos que pronto se manifestarán en la tierra. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, desenmascara los planes de Satanás y desvela los planes de Dios para las últimas generaciones. Apocalipsis 18 en particular se centra en los importantes eventos que conducen a la culminación de la historia humana. Este capítulo describe lo que se avecina con detalles bastante concretos. El apóstol Juan declara: después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Apocalipsis 18:1. El ángel desciende desde la gloriosa presencia de Dios en la sala del trono del universo con el encargo de proclamar el último mensaje de Dios para advertir a los habitantes de la tierra lo que va a llegar. El texto dice que el ángel viene con mucha autoridad. La palabra griega traducida como autoridad es exousia. Jesús emplea esta palabra en el Evangelio de Mateo en el contexto del envío de sus discípulos para cumplir la misión. En Mateo 10:1, Jesús concede a sus discípulos autoridad sobre los poderes infernales. En Mateo 28, una vez más los envía, pero esta vez con toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que vayan a hacer discípulos a las gentes de todas las naciones. Versículos 18 y 19. El diablo no se va a rendir sin luchar duramente. Pronto entraremos en la batalla de los siglos entre el bien y el mal. El consejo de Pablo a los Efesios tiene hoy para nosotros una relevancia creciente. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Efesios 6, 10 al 12. Obsérvese cuidadosamente la claridad de la declaración y el consejo de Pablo. Estamos en una batalla entre el bien y el mal. No se trata de una contienda ficticia o imaginaria, es real. De ahí el consejo del apóstol: busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. El Cristo victorioso. En esta batalla, Jesús es nuestro poder en la debilidad. Jesús es nuestra fuerza en las pruebas. Jesús es nuestra luz en la oscuridad. Jesús es nuestra victoria en la tentación. Jesús es nuestra esperanza en la desesperación. Jesús es nuestra sabiduría en la confusión. Jesús es nuestro sanador en la enfermedad. Jesús es nuestro poderoso vencedor en la feroz batalla entre el bien y el mal mientras permanezcamos bajo su poder. Vimos desarrollarse esta batalla ante nuestros ojos recientemente en África. Nuestras reuniones se celebraron en Mwanza, Tanzania. Asistieron miles y miles de personas. Muchas de ellas tenían creencias arraigadas en la brujería, el poder de los encantamientos, la influencia de sus seres queridos muertos y la magia de los conjuros de los hechiceros y las fuerzas demoníacas. Experimentamos personalmente el poder de Dios en liberaciones milagrosas de las garras de las fuerzas diabólicas. Me referiré solo a 2 experiencias para ilustrar este asunto. Los hechiceros a menudo usan amuletos para enviar una maldición a otras personas, pero no se puede arrojar una maldición sobre un hijo de Dios. Dijo claramente Jesús: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28, Reina Valera del 95. Estas maldiciones solo impactan a quienes creen en ellas y cuya fe no está anclada completamente en Jesús. Una de las brujas del pueblo depositó una maldición en sus amuletos diabólicos y luego colocó estos amuletos en un estrecho sendero del pueblo. La maldición echada sobre tales objetos consistía en que cualquiera que los pisara experimentaría enseguida un dolor insoportable en los pies y en las piernas. Una pobre mujer del pueblo caminaba por el sendero y pisó los amuletos. Inmediatamente sintió un horrible dolor en las extremidades inferiores. Sufrió durante 10 largos años. Recabó la ayuda en médicos hechiceros que ella creía que eran más fuertes que quien le había echado la maldición. Buscó y buscó, pero nadie pudo ayudarla. Visitó iglesias cristianas, pero tampoco allí encontró un poder que la aliviase. Finalmente, en la providencia de Dios, conoció a unos cristianos adventistas comprometidos y creyentes en la Escritura. Empezaron a estudiar la Biblia con ella.
Tras percibir su desesperada situación, le dieron dinero para el largo y penoso viaje en autobús hasta nuestras reuniones en Mwanza. Teníamos habilitada una carpa para orar en la que aproximadamente 1000 guerreros de la oración oraban fervientemente por la gente durante el día. En esa carpa se producían regularmente liberaciones de las poderosas fuerzas del mal. Cuando nuestros guerreros adventistas de la oración pidieron a Dios por ella e impusieron las manos sobre esta mujer del pueblo con las piernas doloridas, el poder del Espíritu Santo vino a ella, quedó sanada de inmediato, desapareció el dolor. Salió gozosa en el Señor, asistió a nuestras reuniones y tomó la decisión de bautizarse para entregarse plenamente a Jesucristo. El poder de Dios es mayor que el poder del maligno. No hay poder en la tierra que Jesús no haya vencido ya. Él es el poderoso vencedor. Mi colega Gofrey Mwanza es tan sano. Una tarde, mientras nos hallábamos congregados para orar y compartir experiencias después de nuestra reunión evangelística en el estadio, el pastor Mwanza nos animó a orar por una joven atormentada por demonios. De hecho, ella afirmaba que los demonios la habían atacado con un machete. Cuando el pastor Mwanza se reunió con ella, pudo ver los terribles cortes por todo su cuerpo, algunos de los cuales estaban aún sangrientos y frescos, y creyó su historia. Desde los ataques demoníacos, la joven estaba tan traumatizada que no podía hablar, y para comunicarse tenía que hacer signos con las manos. Llena de horror y absoluta desesperación, la madre de la joven la trajo a nuestras reuniones. La llevaron a la carpa de oración. Se elevaron oraciones fervientes, tras lo cual tuvo lugar una lucha terrible, y la muchacha fue milagrosamente liberada. El pastor Buwana informó a nuestro equipo que acababa de volver de un encuentro con ella y la joven ya era otra persona. Se encontraba tranquila, llena de paz y ya podía hablar. El apóstol Pablo nos recuerda que las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. En Cristo, el diablo es un enemigo derrotado. Sean cuales sean los ataques que usted afronte, las tentaciones que el maligno le envíe, los desafíos que tenga que enfrentar, las dificultades que experimente, encare a Satanás en el nombre de Jesús. Nunca ha perdido una batalla contra el diablo. Él es el poderoso conquistador que derriba las fortalezas del infierno, triunfando sobre las potencias del mal y derrotando al enemigo por nosotros. Las armas de nuestra guerra son espirituales, no terrenales ni carnales. Hay poder en la oración, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el Evangelio de Cristo, hay poder en Jesús para derrotar al diablo una y otra vez. Todas las noches en Mwanza recibíamos historias de conversiones, liberaciones milagrosas, personas arrancadas de las garras de Satanás y numerosos informes de personas que se bautizaban. Una de mis imágenes favoritas es la de una mujer que había estado esclavizada a los espíritus malignos de pie junto a un montón de cenizas en su bautismo. Cuando pregunté, ¿qué es eso que tiene a su lado en el suelo?, la respuesta fue sencilla: las cenizas de todos sus amuletos y libros de ocultismo quemados por ella. Estos creyentes africanos recién convertidos sabían que cuando eran liberados de la opresión del mal por la omnipotencia divina, tenían que deshacerse de sus artículos diabólicos. No podían mantener una posición ambigua, era o Cristo o Satanás. No retuvieron nada del pasado, se entregaron total y absolutamente a Cristo. ¿Qué tiene usted que debiera desechar, abandonar o renunciar por amor a Jesús? Solo hay seguridad escuchando la llamada de Cristo y rompiendo definitivamente con el pasado. Nuestra única seguridad llega si renunciamos a todo lo que nos impide el total compromiso con Jesús. Él declaró, pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11:13. El Espíritu Santo vendrá con poder ilimitado para cambiar nuestras vidas y hacernos testigos de Cristo en este mundo justo antes de su retorno. ¿No es sabio que abramos nuestros corazones para recibir el poderoso derramamiento del Espíritu? ¿No es sabio pedir a Jesús que saque de nuestras vidas todo lo que obstaculiza ese poderoso derramamiento del Espíritu? ¿No es sabio buscar a Dios para la necesaria purificación del corazón que nos permita recibir al Espíritu Santo en toda su plenitud?
la tierra iluminada con la gloria de Dios. Observemos ahora lo que dice Apocalipsis 18:1. Y su gloria iluminaba la tierra. A lo largo de Apocalipsis hay tres palabras vinculadas entre sí. Son gloria, honor y poder. Vemos estas palabras en 4:11. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Consideremos 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Nótese una vez más la asociación entre la gloria, el honor y el poder. Similar es también lo que leemos en 19:1. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y en 21:26 llevarán a ella, a la nueva Jerusalén regida por Dios, la gloria y el honor de las naciones. Reina Valera del 95. El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo gira en torno al honor de Dios, a su reputación, tiene que ver con su gloria, su carácter y con su poder. ¿Es su poder realmente suficiente para liberar a su pueblo de las garras del maligno? ¿Es su gracia realmente suficiente para nosotros? Satanás, un ángel rebelde, ha declarado que Dios es injusto, que exige adoración pero da poco a cambio. El diablo declara que la ley de Dios es arbitraria, restringe nuestra libertad y limita nuestra alegría. La vida, muerte y resurrección de Jesús refutaron ese mito. Aquel que nos creó se sumió en el nido de víboras que es este mundo para redimirnos. En la cruz contestó a las acusaciones de Satanás y demostró que Dios es a la vez amoroso y justo. Cautivado por su amor y preocupado por su honor, su pueblo del tiempo del fin revela su gloria, su carácter amoroso y autosacrificado a un mundo egocéntrico e impío, y la tierra queda iluminada por el carácter de Dios. Una deuda demasiado grande que pagar. Nuestra obediencia es siempre la respuesta a su amor por el poder de su gracia. Es la gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros lo que motiva nuestra conducta y nos conduce a entregar la totalidad de nuestras vidas a Él. Existe una maravillosa historia que ilustra estupendamente este punto. Nicolás II fue uno de los zares más benéficos de Rusia. En cierta ocasión, visitó a las tropas rusas estacionadas en una solitaria fortaleza cosaca. Era una noche fría en la que el viento aullaba tristemente en torno a la antigua fortaleza y golpeteaba las ventanas de una oficina en la que se hallaba sentado un joven. El conde Ivanovich miraba al fuego con ojos inexpresivos. No había nada que él pudiera hacer. Estaba acabado. Ivanovich era el favorito de la sociedad, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Valiente, elegante, hermoso, era el preferido de todos. Su padre había ostentado un alto rango militar y había servido fielmente al zar hasta su muerte. Ahora la deshonra y la desgracia se cernían sobre el conde. Llevaba meses viviendo muy por encima de sus posibilidades y estaba fuertemente endeudado. Una errónea decisión había conducido a otra. Su mala situación empeoró aún más. Empezó a robar de los fondos del regimiento. Tenía intención de devolverlo algún día, pero nunca lo hizo. Ahora era demasiado tarde. Se había llevado mucho. Sus deudas se elevaban como una montaña delante de él. Al día siguiente, los auditores militares llegarían a la fortaleza para revisar las cuentas. La mesa que tenía detrás estaba llena de libros de contabilidad abiertos. Examinó las cifras hasta que la cabeza empezó a dolerle. Sería juzgado en consejo de guerra, destituido de su prestigioso cargo y quizá encarcelado. Sí, su carrera estaba acabada. Contemplando angustiado el fuego, el joven asolado por la culpa proclamó: «No hay otra salida». Se levantó para tomar su pistola, y cuando regresaba a su sitio, ante la chimenea, los libros de contabilidad abiertos le llamaron la atención. Se sentó, los repasó de nuevo una y otra vez, y luego hizo algunos cálculos aproximados en una hoja de papel. Todo era inútil. Así que, pistola en mano, volvió a su asiento junto a la lumbre. No había prisa,
Le quedaban 5 o 6 horas. Mirando fijamente al fuego, pensó que en la leña que ardía veía una imagen de su vida malgastada. Observando las llamas, agotado, desmoralizado, se sumió en un profundo sueño, aún sujetando el arma en la mano. A medianoche el zar llegó a la fortaleza. Avanzando por el pasillo, le sorprendió ver una luz bajo la puerta de la oficina del joven a esas horas. La abrió suavemente y miró adentro. Lo que vio fue una pila de libros de contabilidad sobre la mesa y a su amigo el conde Ivanovich dormido en una silla con una pistola en la mano. Asombrado se acercó a examinar los libros y halló sobre la mesa una hoja de papel con las palabras «Lo que debo». Les seguían una larga lista de números y al final un garabato de rasgos infantiles que decía «Una deuda enorme. ¿Quién puede pagarla?». El zar miró más detenidamente a su amigo dormido y observó la infelicidad y la desesperación en su rostro. Luego tomó una pluma, añadió unas pocas palabras al pie de la página, retiró la pistola con cuidado y salió. Cuando amaneció el conde Ivanovich se despertó. El día que le traería la temida auditoría comenzó. Solo había una salida. Pero, ¿dónde estaba la pistola? Se levantó para buscarla. Entonces se dirigió a la mesa. No estaba allí. Pero vio algo que atrapó su mirada con incredulidad. Era simplemente una hoja de papel, con una extensa lista de deudas escritas con su propia letra, pero en la que algo había sido añadido desde que se quedase dormido. Bajo su desesperada pregunta, ¿quién puede pagarla?, ahora aparecía escrito, «Yo lo haré, Nicolás, el zar». Extraños sucesos acontecieron ese día en la fortaleza. Llegaron dignatarios reales. También se presentaron los auditores. Mensajeros iban y venían, y sorprendentemente, la dirección del cuartel pospuso la auditoría militar durante 3 meses. El conde Ivanovich fue convocado a la capital para prestar un periodo de servicio en palacio. El zar le llamó para una entrevista y ese fue el momento decisivo de su vida. Ivanovich merecía prisión, pero recibió gracia. La compasión, el perdón y la misericordia del zar hicieron del joven alguien honesto, honorable y próspero. Usted y yo debemos una cantidad que es demasiado grande para poder pagarla. Nuestro endeudamiento es tan elevado que supera con mucho nuestra capacidad de pagar el importe adeudado. La ley demanda justicia absoluta y perfecta. Ninguna otra cosa vale. Jesús fue absoluta y perfectamente justo, y Él ofrece su justicia en lugar de nuestra pecaminosidad. La deuda que debemos es mucho mayor que nuestra capacidad de pagarla, pero Él la pagó toda. Este es el último mensaje que se ha de proclamar a un mundo sumergido en la oscuridad espiritual y que han de transmitir 3 ángeles en medio del cielo. Teman a Dios y denle gloria. Apocalipsis 14:7. No hay gloria en nuestras obras, ni en nuestra justicia, ni en nuestra bondad. Toda la gloria es de Dios. Esto es lo contrario de la falsa enseñanza propia de la confusión religiosa de tantas iglesias. Una fe basada en obras humanas o arraigada en la opinión humana más que en la palabra de Dios no resistirá en la última gran crisis de la tierra. Nuestro texto proclama, con fuerte voz gritaba, ya cayó la gran Babilonia, se ha vuelto vivienda de demonios. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Apocalipsis 18, 2 y 3. Las fuerzas diabólicas controlan la Babilonia espiritual. Todas las naciones se han emborrachado con el vino de su prostitución, fornicación según otras versiones. El vino representa la falsa doctrina. El pueblo queda confundido en su manera de pensar, toma el error como si fuera la verdad y concluye que la verdad es el error. Desecha las claras verdades de la palabra de Dios en favor de las opiniones y tradiciones humanas. La fornicación es una unión ilícita. Observemos cuidadosamente quién se une en esta alianza del tiempo del fin. Hay una Babilonia espiritual, una falsa religión basada en enseñanzas humanas. Babilonia se une con los reyes del mundo y los comerciantes del mundo. Apocalipsis 18
pinta una unión de religiones falsas o apóstatas, poderes políticos, las naciones de la tierra, e instituciones financieras y poderes económicos. Esta triple unión integra una alianza del mal para perseguir finalmente al pueblo de Dios. Apocalipsis 18 es el último llamamiento de Dios a toda la humanidad. Luego oí otra voz del cielo que decía: «Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas». Versículo 4, Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está la mayoría del pueblo de Dios? En Babilonia. ¿Y cuál es el último llamado divino? Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4, Nueva Versión Internacional. Dios llama a su pueblo a salir de toda iglesia que transgreda la ley. ¿Por qué hace Dios este último llamamiento ahora? Nos dice Apocalipsis 18:5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha tenido presente sus maldades. Llega un momento en que Dios dice: basta. En los días de Noé dijo: basta. En los días de Sodoma y Gomorra dijo: basta. En los días de Babilonia Dios dijo: basta. En los últimos días de la historia de la tierra, Dios dirá: basta. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha tenido presentes sus maldades. ¿Dónde estamos nosotros en la corriente del tiempo? ¿Dónde nos encontramos en el panorama de los eventos de los últimos días? Nos hallamos al borde de una unión religiosa, política y económica. Las cifras acumuladas de pecado están rápidamente llegando al límite en el libro de registros de Dios. El Señor está preparando un pueblo que proclame las maravillas de su gracia, la grandeza de su amor, la bondad de su carácter, la justicia de su ley y la belleza de su verdad. Dios está actuando. Se dispone a hacer algo grande por medio de su pueblo. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Dios tendrá un grupo de personas que se han bañado en su justicia y están justificadas por su gracia y santificadas por su poder. Ellas aman la verdad, viven su verdad y proclaman su verdad. No se preocupan por la fama terrenal ni por los honores humanos. La posición, el prestigio y las alabanzas mundanales significan poco para ellas. Con el apóstol Pablo dicen: porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Filipenses 1:21. Cristo es todo para tales personas. Capacitadas por su Espíritu, proclaman su amor y comparten su gracia. La tierra es iluminada por la gloria, el carácter de Dios. En el crepúsculo de la historia humana, en estos momentos decisivos de la crisis, ¿le gustaría a usted decir: Jesús, elimina todo mi orgullo humano, ayúdame a confiar en ti y solo en ti, hazme como tú quieres que sea y manténme fiel hasta que vengas de nuevo? Si esa es su oración, ¿por qué no dedicar un rato de silencio a abrir su corazón a Jesús y entregarle su vida plenamente a Él? Si usted ya es un cristiano comprometido, Él le invita a dar un paso más en su experiencia cristiana y a rendirse más plenamente a Él ahora mismo. ¿Por qué no reconsagrar su vida a Jesús en este mismo instante? Usted puede ser parte de un poderoso movimiento de Dios en estas horas culminantes de la historia de la tierra. ¿Entregará su vida completamente a Él justo ahora? Muy bien, mis apreciados amigos. Este fue el último capítulo de Esperanza en medio del caos, libro escrito por Mark Finley. Espero haya sido de mucho crecimiento para ustedes. Por favor, compartan para que el mensaje de esperanza llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y activen la campanita para que sepan cuando tengamos un nuevo mensaje para ustedes. Dios los bendiga.